Promoción del altruismo. Institución de asistencia privada presenta el lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Somos Hermanos Anunciación TV y estamos en este momento dispuestos a hacer un homenaje a un personaje maravilloso del altruismo aquí en la República Mexicana. Es don Salvador Domínguez Reynoso. Él fue fundador de una organización que se llama CCB, pero también copartícipe de la fundación de IMDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, de muchas redes de organizaciones de la sociedad civil que comparten fines comunes, también de lo que se llamó vertebración social, también muy importante, un primer esfuerzo para hacer un tejido social sólido, para seguir recuperando y transmitiendo los valores humanos, cívicos y sociales. Fue un hombre que conocía perfectamente al derecho y al revés la doctrina social cristiana y que la compartía en todos los ámbitos donde él estaba. Fue el primer creador de una organización dedicada a la generación de voluntarios. Fue alguien que siempre confió desde su visión cristiana en las capacidades humanas, tanto para conocer a Dios como para querernos mucho entre todos nosotros y ser solidarios. Fue un gran promotor de la solidaridad y al mismo tiempo de la subsidiariedad, porque lo que menos él quería era que se entristecieran los beneficiarios de las organizaciones altruistas al ser privados de sus capacidades toda vez que alguien los sustituía en lo que ellos podían hacer por sí mismos. Entonces marcó muy bien cuáles eran los pasos de la caridad, que va desde la prevención, la asistencia, el desarrollo humano y la liberación de los beneficiarios. Impresionante, un hombre visionario, con un apego a Jesucristo impresionante, esposo y padre de familia, abuelo. Bueno, podría yo hablar aquí horas y como ves, así como muy emocionada, porque para nosotros en esta institución dedicada a la comunicación sobre altruismo y sociedad civil, fue también un personaje. Él fue fundador de esta institución, junto con el patronato. Bueno, mi hermano Fernando García Ruiz es el fundador, pero él fue parte del primer patronato, Salvador Domínguez Reynoso, y nos enseñó muchísimo, y nos impulsó y nos animó junto con mi padre Víctor García Lizama y don Rafael Dondé, que son para nosotros tres pilares en nuestra historia. Y bueno, aquí les presento a José Manuel Domínguez, patrono de Fundación CCB, creada por su padre, don Salvador Domínguez Reynoso. ¿Cómo estás, José Manuel? Muchas gracias, Tere, con Bien. el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Y Víctor Manuel Rico Montoya, director de Fundación CCB. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias, Tere. Bueno, es difícil hacer este homenaje. Si logramos hacer este diálogo sin llorar, ya lo hicimos. ¿No? De acuerdo. ¿Cómo van viviendo el duelo? ¿Ya pasó mes y medio? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, pues el 6 de septiembre. Son 5 o 6 semanas que llevamos ya sin él. Es muy prontito, ¿no? Apenas y asimilando y creyendo que de verdad ya se fue a vivir al cielo. Sí, no creo que haya edad para estar preparado y soltar y dejar ir, ¿no? Como creo que nos pasa a todos nosotros. Y bien lo comentabas tú, de alguna forma también el legado que nos deja Salvador Domínguez, más allá de como padre, que tuve la fortuna de tenerlo casi 87 años, de hecho el lunes hubiera cumplido 87 años, pero más que haberlo tenido todo este tiempo y haberlo gozado y haber aprendido de él tantas cosas, pues nos deja un legado muy fuerte que si ya lo sentíamos pesado sobre los hombros, ahora con su ausencia sí se siente como, caray, pues ahora sí que nos toca a los que nos llegó a tocar en la vida una tarea muy fuerte, ¿no? Unos zapatos grandes que cubrir. Muy fuerte, porque ya se nos fueron muchos de los grandes. Carmelina Ortiz Monasterio de Molina en materia de discapacidad y de inclusión social.
pues don Salvador Domínguez Reynoso, pero antes también don Rafael Dondé, y también se nos fue Ignacio Robles Robles, y se nos han ido pues estos hombres que eran muy valientes y muy íntegros. Sobre todo eso, personajes muy íntegros, que pensaban, sentían y hacían en congruencia. No estaban rotos, que por un lado predicaban el evangelio y por el otro hacían barbaridades, no. Gente muy íntegra que en el sector empresarial, político y altruista eran la misma persona. Sí, curiosamente nos cuestionamos todos, y no es reciente, yo creo que de mucho tiempo atrás, a estos grandes personajes que nos han enseñado tanto, que se están yendo, y cuestionarnos dónde están esas siguientes generaciones que tenemos que seguirle, ¿no? Y lo que también comentas, Tere, en todo lo que hizo alguien como Salvador Domínguez, pero también como muchos de los personajes que mencionas y que afortunadamente tiene este gran país, es con acción, o sea, es con compromiso, es arremangándose las mangas y actuando, ¿no? Porque te demuestran con ejemplo a través de los años de que tu compromiso no va mucho más allá de meterte la mano a la bolsa, sino de arremangarte, ensuciarte, enlodarte allá afuera, ¿no? Y vivir de alguna forma ese dolor de las diferencias y de la pobreza y la desigualdad que sufre nuestro México, y de cómo podemos nosotros hacer algo al respecto, ¿no? Y para ayudarles a los pobres a ganar terreno, para que ellos ganen terreno, autonomía, libertad, y sigan adelante con su vida con un proyecto y un porvenir. Ahora, ¿quién de los dos es más hijo de don Salvador Domínguez, ¿no? Porque ser hijo de un líder social que te tocó a ti y me ha tocado a mí, es compartir a nuestros papás con muchos otros, con miles de personas. Y entonces dices, bueno, es mi papá y me adora y lo adoro, pero sé que no soy el único ser bajo su mirada, sino que él está mirando a miles. A ver, sí. Y tú y tus hermanos, sí, pues viendo al papá trabajar y acompañándolo y viendo que él es un hombre de muchos, es como un pastor casado con su esposa y sus hijos. Sí, quizá esa pregunta se la dejo a mi mamá, que quizá mi mamá fue la que más tuvo que compartirlo, y sobre todo dejarlo ser quien era, porque pues fue alguien que a base de esfuerzo desde muy temprana edad, desde los 14 años, se vio en una situación familiar de necesidad en la que tuvo que empezar a trabajar y abrirse camino por sí solo. Y a base de esfuerzo y disciplina, como siempre lo comentó, fue que salió adelante y fue muy exitoso en la parte como profesionista, como profesional, como empresario, como negociante, pero siempre con esta inquietud social de no voltear a verse a sí mismo nada más, sino de tratar de ver por los demás. Y aunque decimos que el prójimo es el más próximo, y muchas veces el más próximo es la familia, hay veces que nos quedamos nada más en nuestra familia o en nuestros intereses hasta dónde llegan, y gente como Salvador Domínguez creo que nos demostró llegar mucho más allá, ¿no? O sea, esa entrega a muchas más personas. ¿Y tú y tus hermanos sintieron su ausencia, o él sabía estar en ambos lados? Porque estos personajes tienen como el don de la bilocación, ¿no? Están muy al pendiente de la familia y muy entregados de corazón a los hijos y a la esposa, pero al mismo tiempo pueden de verdad asumir enormes responsabilidades. Son obra de Dios ellos, que pueden asumir muchas responsabilidades. Sí, sin duda. ¿Cómo lo vivieron tú y tus hermanos como hijos? Digo, yo te puedo decir, Tere, que nunca los sentimos ausentes, O sea, la primera acción es con su familia, es con los suyos, pero dándote un ejemplo, y esas lecciones que nos ha dado a tantos a través de los años, empezaba en casa, ¿no? En muchas ocasiones ya él bastante mayor, yo le decía, o sea, como papá, ¿no? O sea, quítate la cachucha de educador, o sea,
quizá lo que ya no hiciste a los 18, tengo 57 años ahorita, a los 18, a los 35, a los 45, bueno, ¿qué más me vas a enseñar a estas alturas? Nunca se quitó la cachucha de educador, de responsable, de darte una lección de vida y de empujarte a que des el máximo esfuerzo, ¿no? Al mismo tiempo que nunca dejó de aprender. Y de eso somos testigos, porque se metía en nuevos campos de trabajo, nuevos campos de servicio, y en cada uno de ellos aprendía algo nuevo, ¿no? Y un reto mayor impresionante. Un educador que siempre fue aprendiz y que fue muy generoso. ¿Tú cómo lo viviste? Porque también fuiste su hijo de alguna manera, ¿no? Su seguidor y su aprendiz y su discípulo. Mira, yo creo que primero tenemos que dar gracias, ¿no? O sea, por personas como don Salvador, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de vida, ¿no? O sea, esta parte de familia, esta parte del cariño con la gente, ¿no? De aprender todos los días, ¿no? De ser humilde todos los días. Creo que eso es importantísimo dentro del legado de don Salvador, ¿no? Era una persona que pensaba en todo, ¿no? Nosotros hemos hecho como mucho intercambio, comentarios, pláticas, ¿no? Y lo que proponía el señor Salvador, mucha gente ahorita lo está descubriendo, pues, ¿no? Y decíamos, hace 50 años, don Salvador estaba pensando en un México mejor, que se tenía que entretejer con cariño, con amor, viendo por los más pobres. Y literalmente así vivió, y así vive, pues, ¿no? O sea, con ese ejemplo, creo que muchísimas personas, ¿no? O sea, han sido tocadas, ¿no? Hemos sido tocados por don Salvador, ¿no? Y creo que eso es un legado que permanece, ¿no? Hace poco en las reuniones ahí en CCB decíamos, no hay día que no se toque a don Salvador Domínguez, ¿no? Y dices, se adelantó un poco, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto decimos, se nos adelantó un poquito físicamente, ¿no? Pero la obra está ahí caminándose en 20 instituciones, en redes, y creo que eso es lo que enseña don Salvador. Porque además don Salvador Domínguez siempre tuvo el cuidado, como era tan inquieto y él sabía que creaba cosas nuevas y se iba, no se iba sin antes enseñar todo, sin antes educar a todos en todo lo que había que hacer, para poderlos dejar libres y que pudieran desarrollarse. Y así lo hizo con cada nueva institución creada por él. De manera que se va sabiendo que dejó su testamento cada día, porque cada día nos enseñó a trabajar. Impresionante. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV haciendo este homenaje a don Salvador Domínguez Reynoso, que falleció el 6 de septiembre de este 2016. Y dime, José Manuel, ¿cuántos eran ustedes? ¿Cuántos son ustedes de hijos? Fuimos cuatro hermanos, Tere. Falleció uno, el mayor. Salvador, el mayor, era poco más de un año más grande que yo y murió hace 8 años, a 5 días de cumplir 50 años de cáncer. Ay, mira, qué doloroso. ¿Y dejó esposa e hijos? Dejó una esposa y dos hijos, sí, que no le tocó ya verlos terminar carreras. Una de ellas se casó, ya tuvo una hija, ya no le tocó eso, ¿no? ¿Y cómo están todos bien? Sí, y de alguna forma nos tocó vivir un duelo importante a nivel de familia. Y esa vez acompañados por el papá. Acompañados por él, pero otra vez con esos ejemplos de vida de los que nos estamos refiriendo que daba Salvador Domínguez, ves en él y en mi mamá también mucho cómo vivimos o cómo nos ayudaron a vivir el duelo de Salvador, mi hermano, de una forma, una convicción brutal sobre el significado que tiene la muerte o lo que significa la muerte para la vida. Y te das cuenta que claramente pues lloras por ti, ¿no? O sea, lloras por esa ausencia, lloras por ese hueco que te deja, porque claramente, o sea, sí estamos convencidos de pues que hay algo mucho mayor que lo que es esta vida, ¿no? Entonces, claro, con el que se va uno tendría que celebrar y bendecir que se haya ido y que ya esté gozando de la visión de Dios, ¿no? Exactamente. Pero los que nos quedamos somos los que nos quedamos tristes porque nos quedamos sin esa persona, ¿no? Y tu papá les acompañó a vivir el duelo por tu hermano que falleció. Y aprendiste de él y ahora recordarás mucho esos momentos. Muchísimo, igual que mi mamá. Digo, para mi mamá ya son 2 golpes bastante fuertes y la ves hoy día pues muy entera, ¿no? Porque también es muy creyente y insisto, yo creo que como conclusión a nivel familiar es cómo reclamar algo a estas alturas cuando lo tuviste 87 años. Y que te dio toda la enseñanza. Cumplían 60 años de casados el año que entra. Entonces, pues vamos, no te queda más que, como decía Víctor, dar gracias, ¿no? O sea, por haberlo tenido, y hoy día nos toca aprovechar esas enseñanzas, esas lecciones, esa visión. Después de tu hermano Salvador, sigues tú y luego yo. ¿Quién más? Tengo un hermano 2 años menor que yo, y luego, después de 3 hombres y después de 11 años y medio después de mi hermano, tuvimos una hermana. Ay, adorada de todos. Cecilia, sí. Qué bueno. Cecilia, que nació el día de Santa Cecilia. Ah, mira, muy bien. Bueno, entonces en CCB ustedes acostumbran cada inicio de semana a hacer una reflexión sobre la palabra de Dios. Sí. Y entonces don Salvador Domínguez Reynoso era el encargado, el director de ese momento y el que aportaba sus reflexiones, como una lección divina, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahora? ¿Quién está llegando a estos niveles de espiritualidad para compartir con todo el personal? A ver, cuéntenos. Yo comentaría, o sea, don Salvador no se ha ido, ¿no? El espacio creo que primero es bien bonito, ¿no? Porque creo que puedes compartir con el equipo, con los compañeros, lo que sientes, ¿no? Decíamos esta palabra de Dios, cómo la vives, cómo la trabajas día a día, ¿no? Y creo que eso permanecerá mientras permanezcamos CCB por muchos años, ¿no? O sea, creo que esos espacios se tendrían que generar en muchos de nuestras instituciones, ¿no? Porque creemos, porque queremos una vida mejor, porque pensamos que todos tenemos una misión, ¿no? O sea, don Salvador era una cosa que tenía muy clara, pues, ¿no? Dice, todos te podemos ayudar y todos tenemos una misión ya designada, pues, ¿no? Claro, porque además él vivió la pobreza y él sabía que aún siendo pobre él trabajaba para ayudar a otros. O sea, ahora se habla mucho de la empresa social, pero la empresa social él la practicó toda su vida desde el principio, ¿no? Porque cada vez que abría un negocio era para ayudar a otros o con sus talentos se donaba él mismo a otros, ¿no? Correcto.
increíble. O sea, la empresa social, pues a él le habrá sonado como un pleonasmo. Algo obvio. Sí, algo obvio, sí. Porque él vivió siempre trabajar porque le gustaba tener para dar. Y su máximo deseo era ganar para dar, para tener más que dar, ¿no? Pues mira, hablando o sea, ya de CCB, como tal, Comunicación Cristiana de Bienes, o sea, claramente somos un grupo de laicos comprometidos. Todos son cristianos. ¿Cómo eligen a su personal? ¿O hay de todo y sin embargo practican la lección divina sobre la palabra de Dios, hacen sus reflexiones independientemente de su credo? Sí, mira, somos laicos comprometidos, nos motiva, o sea, somos de inspiración cristiana, católica, pero somos totalmente incluyentes, ¿no? O sea, mencionabas ahorita personal, o sea, claramente no es que vamos a contratar únicamente gente que profesa las mismas creencias que nosotros, o no vamos a ayudar nada más a aquellos que piensan o los inspiran las mismas cosas que a nosotros. Nos declaramos católicos, creyentes, practicantes, y de hecho esto es una forma de cómo vivir la caridad. O sea, realmente vivir la verdadera caridad. Radical, ¿no? No aquella limosna. Sí, la radicalidad de don Salvador no era dogmática, sino era en el amor. Era en el amor. Su radicalidad estaba en el amor. Totalmente. Entonces, yo te diría, por CCB ha pasado muchísima gente que ha trabajado con nosotros. Muchos que no tenían la misma inspiración y que acabaron teniéndola. Muchos que no la tienen, pero casi como si la tuvieran porque la practican de una forma muy similar. O sea, y cada quien que ha pasado a través de CCB se lleva un pedacito de CCB porque nos referimos mucho a CCB como una forma de vida. O sea, realmente es una forma de... Desde el nombre, Comunicación Cristiana de Bienes, es una forma de vida. Es comunicarte. O sea, exactamente desde el nombre es cómo comunicas nosotros cristianamente nuestros bienes. Y cuando hace 25 años fundamos CCB, se discutió mucho, por ejemplo, la parte del nombre, ¿no? Que quizá el ponerle ese nombre y nuestro logo podría cerrarnos muchas puertas. Y vaya, tanto mi papá como muchas de las personas que ayudaron en la fundación de esta gran institución dijeron, pues, o sea, no vas a esconder qué es lo que nos motiva a nosotros. Si la gente no está de acuerdo y no quiere donar o ayudar o sumarse por eso, pues ni modo, ¿no? En aquel entonces, incluso cristiano, pues significaba algo... de otra denominación. Sí, o sea, algo... no católico, algo de otra denominación. Hoy día si te preguntan, entonces son cristianos, ya tienes que empezar a explicar, pues mira, no realmente somos católicos, o sea, cristianos, claro, pero somos católicos, ahora que se han fundado tantas otras denominaciones alrededor del cristianismo. Pero a final de cuentas sí era, o sea, ¿cómo denominar el compartirte? Y para Salvador Domínguez fue al estilo de Cristo. Comunicarlo cristianamente. Al estilo de Jesucristo. Ahora, ¿qué ha pasado cada vez que tienes un nuevo trabajador, un nuevo voluntario, alguien nuevo que llega y de pronto ve que los lunes ahí todo el mundo está rezando, cosa que no se usa en las instituciones no lucrativas y que celebro que lo hagan en CCB? Mira, yo creo que... ¿Se sorprenden? ¿Qué te dicen? Mira, yo creo que la primera visión es sorpresa, ¿no? La segunda es de pronto decir, se dan cuenta que es un espacio de reflexión y que es un espacio abierto para todos, ¿no? El amor al prójimo es de todos, ¿no? Universal. ¿No? Entonces de pronto el deseo de ser felices es de todos. Así es, ¿no? Entonces de pronto yo creo que cada uno de los colaboradores ha estado como en estos procesos entendiendo, ¿no? Entendiendo, y de pronto abres como un mundo, pues, ¿no? Un mundo donde tú puedes ayudar, puedes querer, pero aparte eres parte de una comunidad, ¿no? O sea, creo que eso es el sentido que le da ese espacio, es decir, estamos dentro de la comunidad, podemos llamarnos Pedro, Antonio, Mariana, Betty, ¿no? Y literalmente dices, cada uno tiene su particularidad, su forma de ayudar en la vida, y dices, eso es lo que es CCB, ¿no? O sea, es ayudar, es compartir con el otro. Y ese espacio creo que es
como el corazón que mueve todos los lunes la acción diaria. Es pues, ¿no? es el motor. Para toda la semana. Sí, pero sin embargo, Tere, no es obligatorio. No. O sea, no es parte de la institución. Y hay gente que ha pasado por CCB o que está en CCB que puede tener otra denominación, otra fe o carencia de, y está invitado a compartir ese espacio, y muchos lo han hecho, y otros no. Normalmente te das cuenta de que aquel que comparte ese espacio, incluso aunque no crea exactamente como nosotros, se llega a embonar mucho mejor en la labor que hacemos y por qué la hacemos. Claro, el corazón duro se va volviendo de carne, va Exactamente. latiendo al ritmo de Jesús, y por supuesto es mucho más generoso en la entrega, el servicio, el Exactamente. trabajo. Sí. Ahora, desde CCB, aquí las oficinas centrales en el DF, ustedes ayudan a muchas comunidades en todo el país. No, No, ¿cómo está la cosa? no, o sea, realmente es, a ver, O sea, hacemos, estas comunidades de desarrollo. si están principalmente en el área metropolitana, en el área conurbada de la Ciudad de México, Pues la mucho mayoría. Mucho mejor, Eh, porque así pueden estar Sí, atentos. de hecho, en el pasado, o sea, hemos tenido injerencia en proyectos en otras partes de la República. Sí. Y de hecho, en estas experiencias aprendimos que si no estábamos cerca, era muy difícil llevarlas a cabo en la forma en que necesitamos, ¿no? Porque, digamos, somos un equipo operativo de 6, 7, 8 personas hemos llegado a ser. ¿Qué tanto puedes hacer, no? Y por un lado tienes que encontrar acciones que sean o que tengan un efecto multiplicador y que puedan replicarse sin la necesidad de que tú las hagas. O sea, como bien decía Salvador Domínguez, es cómo hacer que otros hagan, porque si haces nada más lo que tú puedes, pues la capacidad Claro, que es tenemos limitada. para hacer, sean 5, 10, 15, 20 personas, es muy limitada. Pero además él, como San Agustín, no se quería ir solo al cielo. Decía, si yo soy el único que sabe de Dios, que sabe servir, que sabe ayudar, que da la vida por los otros, que no, Claro. pues no estoy haciendo ningún bien. Se Sí. trata de que todos se conmuevan y todos se muevan para el desarrollo, para el bien común, y que cada familia sea muy feliz, ¿no? Es correcto. Sí, sí, mira, mucho de lo De que... hecho, perdón, Sí, sus, sí. sus beneficiarios acaban siendo voluntarios, ¿cierto? Sí. Bueno, de hecho, dependemos. O sea, es muy difícil pintar la raya, Tere, de cuándo es tu beneficiario, cuándo es tu colaborador, cuándo es tu cómplice, cuándo es tu socio, cuándo es tu asociado, cuándo es tu amigo. No, o sea, CCB no es de arriba para abajo. O sea, de entrada es una acción de iguales en la que Horizontal. te solidarizas con su dolor, con su problema, y algo que mencionaste muy claro de Salvador y de la doctrina social cristiana, que es la subsidiariedad. No le puedes quitar el problema es de ellos. Es cómo te solidarizas con ellos, pero cómo los acompañas y tratas de complementar lo que ellos tienen que hacer para resolver su problema, porque el problema sigue siendo de ellos. Y ahí está el meollo del asunto, cómo lo logras, ¿no? Claro, cómo Sí. acompañar en un proceso de desarrollo comunitario. Sí. Y lo hacen desde la parte humana, educativa, de vivienda, de trabajo, de productividad en el campo, abarcan todo lo que haga falta. ¿O Sí, cómo es? sí, mira, creo que ponemos el punto nodal en la persona, ¿no? Creo que la parte de promoción y de desarrollo integral de la persona es fundamental para CCB. De ahí empezamos a generar organización entre las comunidades, ¿no? Diferentes organizaciones comunitarias que se reúnen para resolver una problemática social. Y a partir de eso empezamos a generar capacidades y habilidades con ellos, diciéndole, tú mandas en tu casa, nosotros te venimos a ayudar, pero tú mandas en tu casa, ¿no? Entonces, a partir de eso se empieza a generar una red comunitaria, se empieza a reconstituir el tejido social de la comunidad en esta parte de cariño, en esta parte de creer también, de decir, nosotros somos los actores de nuestro desarrollo, de nuestro futuro, y empezamos a dar seguimiento para ver la parte tanto humana, la parte
metodológica y también la parte de sostenibilidad, porque efectivamente, o sea, CCB es como un corazoncito, pero queremos un bosque de corazones tremendo para poder hacer el bien, pues, ¿no? O sea, entonces es lo que se trabaja, ¿no? Pero con un método ahí muy clarito. También creo que don Salvador es como muy claro en eso, de decir cómo empezamos, cómo vamos a terminar y qué pasos tenemos que ir dando. Entonces... Bueno, de regreso nos cuentan, ¿en cuántas comunidades han trabajado a lo largo de los 25 años? 25. ¿Y cuántas están trabajando actualmente? Vamos y volvemos. Bueno, es que estamos hablando de las organizaciones no lucrativas que gracias a don Salvador Domínguez Reynoso se hicieron pues grupos como redes de organizaciones, pero no redes sociales como las que hoy llamamos a Facebook, a Twitter y a Instagram y otras. No, en este caso eran mesas de trabajo y de comunicación en vivo y en directo, en persona, todos cada mes, el grupo de instituciones de ancianos, el grupo de instituciones dedicadas a niños, el grupo de instituciones dedicadas a la atención de personas con cáncer, el grupo de instituciones de servicios en emergencia, cómo atender en el momento de la emergencia ante un desastre natural y luego la reconstrucción, en fin. Y él fue el que convocaba y creaba las redes, ¿no? Enseñaba a trabajar en conjunto y fue el primer ejercicio que se hizo de tejido social en México. Pero antes de hablar de estas redes, yo quisiera que me cuenten un poco en breve la historia de CCB que él tuvo a bien crear. Mira, de entrada, como empezamos esta plática, Tere, siempre fue a través de ejemplo, y más que como hijo de don Salvador, me tocó que nos jalara muchas de sus comunidades pobres. Comunidades y a muchas de casi sus todas rurales, aventuras. ¿verdad? Sí, de alguna forma, comunidades marginadas, y algo de cómo lograr un cambio y una promoción humana, ¿no? Me tocó empezar en todas estas acciones de planeación, de crear
CCB, porque venía de haber creado, junto con Lorenzo Servidje y otro grupo de personas, el IMDOSOC, de cómo promover la doctrina social cristiana, pero era con esa inquietud de que decía, no nos podemos quedar en la pura reflexión, si no hay acción no vale mucho, ¿no? Entonces dijo, necesitamos siempre rebelde, ¿verdad? Cómo llevar a Claro. alguien que no solo hable de la doctrina, sino que la viva. Y de ahí que empezó a mover a un grupo de personas que lo acompañaran en Y además, cómo poner una perdón, que institución. no se quedara la doctrina en la élite de CCB, sino que llegara a todo Sí, a México todos. y a las comunidades más pobres. Entonces Sí. pensó en esto de que fuera una institución que actuara como puente y enlace, porque veía muchas necesidades afuera no satisfechas en muchas ocasiones por no saber a quién recurrir. Y veía gente e instituciones de muy buena voluntad que tenían recursos y tampoco sabían a quién acudir para canalizar esos recursos. Y dijo, si creamos una institución que tenga una credibilidad tal que pueda juntar estos dos factores, este puente y enlace entre una necesidad y su posible satisfactor, sería pues una solución a los problemas de nuestro país. Y así inició CCB, buscando la promoción humana y el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Ese era el principio básico. Al principio fue mucho de apoyar proyectos de cómo empezar a ayudar a organizar comunidades, pero muy pronto en ese caminar se topó con ese desafío de que no lo puedes hacer solo. O sea, otra vez, si lo quieres hacer tú solo, está muy limitado qué tanto puedes realmente lograr. Y veía que había muchas instituciones en campos similares que más que complementarse se estaban metiendo el pie por un cierto protagonismo. Porque si algo caracteriza a Salvador Domínguez Reynoso fue el nunca ser protagonista. Se arremangaba, se ensuciaba, se metía, pero nunca protagonizando. Y sin embargo era protagonista. Y nunca le gustó, Sí, pero nunca le acababa gustó, siendo porque pero era un sacrificio, es Sí, que no, también hay claro. que decirlo. A veces una persona puede parecer muy protagónica y nadie sabe que lo que más odia en el mundo es ser protagónica. Exacto. Y que no le queda otro remedio porque es el que se pone a tejer esa red social, es el que se pone a vincular a la gente, es el que anima a todos a trabajar y quisiera no ser él, pero le tocó, ¿no? Le tocó Sí. porque se dio cuenta de la necesidad de crear estas redes sociales, le tocó porque se dio cuenta de que no bastaba crear el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, donde se reunían los teólogos a hablar de la doctrina, pero se quedaba ahí, en lo académico, y él tenía esa necesidad de un llamado del corazón que lo superaba, y tenía que irse a las comunidades rurales con todo y su familia, sus hijos y sus amigos, a ver cómo ayudamos y cómo traemos la doctrina viva en este lugar para transformar a los pueblos, para que haya desarrollo, para que haya dignidad humana. No, impresionante. Y de verdad le repateaba a ser protagonistas y lo hacía como un sacrificio enorme, pero Claro. lo hacía porque no le quedaba otra. ¿Por qué lo hacía? Porque él era el que se había dado cuenta de la injusticia. Y de ahí, primero trabajando en comunidades y ayudando a organizar las comunidades, se creó este término del centro comunitario y de cómo ayudarlos a dotarlos de recursos suficientes y de una cierta formación de sus integrantes, de identificar líderes y formarlos, crear voluntariado, fomentarlo, cómo traer otras instituciones que se interesaran en esa comunidad para ayudarlos a identificar los problemas y cómo empezarlos a solucionar. Y evitar la migración desde entonces, porque Claro. él no quería que los padres de familia abandonaran a sus esposas y sus hijos. Claro. Y de ahí, ya empezando a trabajar en las comunidades y trabajando con instituciones y apoyando muchos proyectos, surgió esta inquietud sobre pues, trabajar más de la mano entre las instituciones y tratar de borrar un poco ese protagonismo. Y nació ese concepto de vertebración social. ¿Cómo podemos convocar una serie de instituciones a trabajar en conjunto para entre todos, sin perder tu individualidad como Era el institución? lema, todos en lo de todos y cada quien en lo suyo. Exacto, Sí. sin perder esa individualidad. ¿Por qué no nos sentamos alrededor de la misma mesa, analizamos la problemática de un cierto tema y trabajamos en conjunto para lograr una solución mucho mayor?
y se creó Vertebra, que fue la primera red, digamos, de instituciones. Y era más de índole cívico-político. O sea, originalmente fue, te diría, más cívico, más comunitario, y que después mucho de México la conoció por el lado cívico-político, porque tomó esa dirección. Y fue muy exitosa, pero CCB también, ya cuando tomó la parte cívico-política, ya no le gustó, ya caminó por otro lado. No que no nos gustara, pero ya tomó vida propia, que era la idea, que tomar vida propia cada una de estas, y nosotros nos hicimos a un lado para decir, esto fue demasiado general, tenemos que aterrizarlo mucho más. Claro, es que aparte Salvador no se conformaba con nada. Con nada, era el verdadero inconforme que es propio del corazón inquieto de un cristiano, un verdadero inconforme, y él decía, bueno, otra vez, aquí me salgo de los académicos y acabo con los políticos, no es lo que yo quería. Y entonces ahí va a formar la red de instituciones dedicadas a ancianos, la red de instituciones dedicadas a la educación de los niños, la red de instituciones dedicadas a la salud. Bueno, total que él decía, es que ¿dónde vamos a transmitir los valores cristianos para que las instituciones realmente hagan una ayuda que valga la pena? Y luego se convocó incluso a 2 foros en diferentes años de redes, como para dar las experiencias que se habían tenido y convocar a la sociedad en general a trabajar en red, a trabajar en conjunto y a canalizarse no ser nada más casos, individual. claro, transmitirse experiencias y canalizarse casos, ¿no? Y muchas de estas redes lamentablemente hoy ya no existen, porque llegaron a tener tal dependencia de CCB que no era sano. Y si no tienen o pueden tener vida propia, también hay que soltar y dejarlas por sí solas vivir o morir, ¿no? Y muchas de estas han muerto, muchas de estas han crecido y tomado su propio destino. En muchas seguimos colaborando, en otras no. Y hoy día nos seguimos cuestionando si no hay otros temas en las que vale la pena volver a poner el dedo en el renglón y decir en dónde no estamos trabajando como sociedad civil, en conjunto, en red, y que podamos ser más eficientes, ¿no? Vaya, pues tenemos muchos pendientes, ¿no? Sí hay muchas redes, pero no se están logrando todos los objetivos. No. Estamos muy lentos, no nos estamos tomando en serio la capacidad humana para combatir la injusticia, porque son muy poquitos los que tienen el liderazgo y que hacen muchísimo daño. Y bueno, no se debería llamar liderazgo, sino un poder mal usado, ¿no? Y que están haciendo mucho daño a los indígenas, a las familias, a los matrimonios, a los niños, a las niñas. Y creo que la mayoría es gente de buena voluntad, con un gran sentido común, con relación con Dios desde cualquier credo, y creo que México todavía puede hacer mucho por sí mismo y combatir esos poderes que nos están haciendo daño. Sin duda. Ahora, dime tú, por favor, para seguir hablando de don Salvador Domínguez Reynoso y su legado. Actualmente, ¿qué les dejó en sus manos? ¿Cuántas comunidades son las que están trabajando al unísono en zonas marginadas de la zona conurbada del DF? Mira, primero del legado creo que es esta visión integral. O sea, ya vimos que en la comunidad se hace falta muchas cosas, ¿no? Hay como planes muy concretitos para cada uno de los trabajos, ¿no? Creo que eso ya tenemos como... ¿Qué estamos haciendo? Impulsarlo a través de centros comunitarios que ya son más que autónomos, que son liderados por mujeres, la mayoría, 95% de las coordinadoras son mujeres. Lo lamento, porque ¿dónde están sus señores? Yo lo comento porque... O sea, no podemos seguir consintiendo a la maternidad en soltería y deslindando a los hombres de su responsabilidad. Creo que una de las cosas que se ha aprendido también en este proceso es cómo se integra la familia, ¿no? O sea, dentro de la parte... Los vemos y cada uno tiene un rol específico en la familia, ¿no? Cómo lo vamos integrando en una visión de esta parte de desarrollo humano, pero también de la familia, y cómo lo fortaleces, pues, ¿no? Creo que eso se está trabajando cada vez más desde CCB, ¿no? Desde los centros comunitarios, es decir, llega la coordinadora y por supuesto está el esposo al lado y están los hijos al lado y se suman en los trabajos, ¿no? La idea es de pronto decir, no nos veamos solos, veámonos como familia. O sea, nosotros vemos a la familia Domínguez y dices, está doña Ceci, están los hijos, o sea, dices,
en una familia. Y creo que todos los que estamos en CCB nos vemos como una familia grandotota, o sea, vemos Anunciación y lo vemos una familia, pues, ¿no? La idea es esa, ¿no? Cómo vas sumando y compartiendo. Nosotros decimos, CCB no manda en las comunidades, la comunidad es la que manda, ¿no? La gente es la que decide cómo ir cambiando las cosas. CCB es un vehículo, es una ayuda, pues. O sea, ¿no? ustedes llegan a una realidad donde la mayoría son mujeres, donde los hombres han abandonado el hogar y sin embargo van buscando la revinculación de la familia, la reconstrucción del tejido social desde la familia. Mira, no estoy seguro hasta dónde son todas madres solteras. Incluso las voluntarias, yo diría, sí, casi todas están casadas, tienen maridos que trabajan y que incluso ellas se pueden dar el tiempo para ser voluntarias en sus comunidades. Pero sí quisieras ver más hombres dedicando tiempo a estas labores, ¿no? No se la podemos dejar nada más a las mujeres. Que de tiempo completo hay más facilidad en muchas mujeres, como está constituida la familia en México, para que puedan dedicarle más horas, puede ser, pero sí, tienes un buen punto de que falta ese compromiso del hombre, en tanto como hijo o como padre de familia, que se involucren un poco más en la comunidad para estar apoyando esa inquietud y esa labor que hacen heroica sus esposas, sus hermanas, o sea, porque sí son 95% son ¿Cuántas mujeres. comunidades son? Estamos trabajando con 15 comunidades. 15 comunidades. 10 centros comunitarios están trabajando en sus comunidades, la mayoría es en vulnerabilidad económica y social, y están atendiendo ellos ya como 30,000 a 40,000 personas al año, ¿no? Y esto es en materia de formación humana, de productividad, de educación, salud. Y sostenibilidad alimentaria también, ¿no? O sea, parece increíble que en este momento también en todo el país estemos viendo que haya comunidades que no tienen alimento, ¿no? Entonces ya hay varias zonas donde ya están impulsando estos proyectos, y nosotros ¿qué hacemos? Ayudamos con capacidades, habilidades, y empezamos a fortalecer sobre todo a ellos, ¿no? O sea, nosotros... enseñarles a trabajar y a producir alimento. A mejorar esa producción y esa capacidad que tienen. Nosotros creemos mucho en la gente, ¿no? La gente se está moviendo, 80 millones de personas en este país estamos en pobreza, y decimos, y estamos sobreviviendo. ¿Cómo hacemos las cosas mejor entre todos para tener una propuesta de futuro? Pues, ¿no? Y creo que hay muchos esfuerzos ahí que están generando, y muchas propuestas que creo que las tenemos que compartir en espacios mucho más amplios, ¿no? Bueno, por lo pronto 15 comunidades es maravilloso, ¿eh? No cualquiera. Sí, no cualquier institución tiene esa responsabilidad. Pero quisiéramos que fueran muchas más, Tere, muchas más. O sea, y porque es posible, ves el trabajo que hacen estas voluntarias en sus comunidades, que es, te digo, heroico, que si te da mucha satisfacción la labor que estamos haciendo, como complementando, pero la labor es de ellas. Pero deberían de ser mucho más, y de hecho ahorita que te decía, estamos considerando cómo potencializar este trabajo en redes. Una de estas es hacer a lo mejor una red de centros comunitarios en la que se repliquen las experiencias de muchos de estos centros que han sido exitosos, que compartan las experiencias, que ya lo hacemos entre estos 10, 15 centros que nos reunimos mensualmente, con las coordinadoras y con sus integrantes para tocar temas importantes. Se les da formación, pero se discuten temas y se reflexionan sobre la problemática, se comparten experiencias buenas y malas, de tal forma que todos los centros se beneficien de la labor que todos están haciendo. Pero si ves ese resultado en muchas de estas comunidades, dices 15 en una zona que es prácticamente la zona sur del área metropolitana, nos falta muchísimo que hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos multiplicar? Entonces, ¿qué tantos más podemos hacer nosotros directamente? ¿O qué tantos más, o bajo qué modelo podríamos replicar lo que con la experiencia de otros se creen centros comunitarios? Tenemos manuales
que a través de foros puedan ir replicando las experiencias de estos otros centros y que no sean solo 15, sean 30, sean 100. ¡Qué maravilla! Bueno, por lo pronto tienes este rubro de educación y desarrollo comunitario de las IAPs en el Distrito Federal, donde casi todos los temas convocados por Reduca son para las instituciones dedicadas a la educación, pero los que son Centro de Desarrollo Comunitario son muchos y podrían hacer una red con ustedes y intercambiar experiencias y enseñar a otros a nivel nacional o latinoamericano de una vez, ¿no? Bueno, seguramente que desde el cielo don Salvador Domínguez Reynoso les va a dar muchísimas luces, además de que intercederá por cada uno de ustedes para que puedan lograr sus objetivos. Eso. Seguro. Esperamos que sí, pero te comentaba hace un rato, yo creo que nos deja un legado muy fuerte de comprometernos y de ponernos a actuar, y máxime ahora que ya no está, porque si no lo hacemos creo que va a ser un fracaso a todo lo que nos enseñó, ¿no? Entonces creemos que tenemos todo lo que necesitamos para seguir empujando, y se trata de reconocer lo que nos dejó, el que podamos replicarlo, el que podamos contagiarlo, el que demos continuidad a todo este legado que nos deja, ¿no? Muy bien. Se fue dejando un papa precioso que seguramente le encantaba, Papa Francisco, ¿no? Seguramente dijo, al fin, uno como yo, ¿no? Eso habrá dicho don Salvador. O sea, sí, alguien que tiene la mirada puesta en los más pobres, ¿no? Sí, esta opción por los pobres creo que es... Que es de siempre en la iglesia, siempre. pero esta vez con Papa Francisco es muy evidente, ¿no? La preferencia por los pobres. Sí, no, y don Salvador, ¿no? O sea, creo que toda su vida caminó con eso y... ¿Y qué dijo cuando qué salió Papa Francisco de Papa? No, pues yo creo que estaba muy feliz. No, muy contento, y sobre todo después de ver las acciones que llevaba. es. Pero ahorita que tocas este tema de la opción preferencial por el pobre, y curiosamente desde el INDOSOC formaron una comisión de opción preferencial por el pobre, porque decían que pasaron ya 60, 70 años de Vaticano II en que se habló de esta opción preferencial por el pobre y que habíamos hecho muy poco, si no es que nada, y lo retomó y se planteó qué hacer al respecto. Convocaron a muchísimas instituciones e individuos connotados en diferentes temas. Se tuvo un taller hace año y medio, en septiembre de 2014, y como resultado de esa iniciativa, hoy existe Acción Ciudadana frente a la pobreza. También fue de lo último que apoyó en su creación don Salvador. En la que también, trabajando de alguna forma en red, es como fomentamos acciones concretas para reducir la pobreza y la desigualdad en México. Muy bien. Ahora, otra cosa, acaba de suceder un nuevo terremoto en Haití. Tu papá trabajó muchísimo en el anterior terremoto que devastó Haití prácticamente. ¿Qué fue en qué año? Recuérdame. Hijo, Hace como perdón, 6 años, pero ¿no? yo creo que sí ha de haber sido como unos 5 años. 5 años. 2010. 2010, ¿no? Sí, y ahorita... Y este terremoto te habrá así como... Me acuerdo cuando mi papá fue a Haití con un ejército de personas solidarias para ayudar. Sí, perdón, este fue huracán. Sí, fue huracán, perdón, pero una devastación desastre, que le vuelve a pegar al país más pobre de Latinoamérica, sí, y que claramente nos remueve a todos. El que, si estuviera aquí Salvador Domínguez, hubiera levantado inmediatamente la mano de decir qué estamos haciendo al respecto. Claro, ya se hubiera ido a Haití. Y lo estamos, bueno, seguramente, pero lo que estamos tratando de hacer es trabajar en la reconstrucción. O sea, existe con esta solidaridad del pueblo mexicano una gran gusto por ayudar y por trabajar durante la emergencia, pero estamos dándonos cuenta de el gran reto de la reconstrucción, y estamos convocando ahorita a muchas instituciones. Estamos en contacto con nuestros amigos en Haití para que nos digan exactamente cuáles son las necesidades, y vamos a convocar a muchas instituciones a que se sumen a un esfuerzo en conjunto de cómo ayudar en la reconstrucción. En el tiempo de reconstrucción.
Pues ya ves que lo estás haciendo bien. Muy bien, eso hubiera hecho tu padre, así que felicidades. Sí. Muchas felicidades, de verdad. Todo mi cariño para ustedes, para Al todo el contrario, personal Tere. de CCB, para tu familia. Muchas gracias, Tere. Y don Salvador, siempre en el corazón de Fundación para la Promoción del Altruismo, Somos Hermanos y Anunciación TV. Muchísimas gracias. A ti, Tere, por por el gracias a ti, espacio, Tere. por el homenaje a un hombre que dejó huella. Sí, increíble, un señor maravilloso. Y gracias a Dios, por supuesto, porque nos ha regalado ese personaje que hemos aprendido de él aquí en México. Y bueno, todavía tenemos algunos más que nos siguen acompañando y nosotros la responsabilidad de seguir adelante con ese espíritu de fe y ese estilo de vida cristiano que es radical en el amor. Muchas gracias. A ti, Tere, Gracias, muchísimas Tere. gracias. Muy amable. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.